Estimada comunidad, bienvenidos a esta sesión 147 del año 32 del Seminario de Investigación del Área de Educación Superior del Departamento de Matemática Educativa del CIMBESTAB IPN. En esta sesión tenemos el honor de contar con la presencia de la maestra en educación, Teo Luna, quien impartirá la conferencia titulada Saberes Docentes y la enseñanza en primarias multigrado. Ana Arceo Luna es licenciada en asesoría psicopédica y maestra en investigación educativa por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ha sido docente en instituciones públicas de educación superior, como la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Escuela Normal de Aguascalientes y la Universidad de las Artes, así como en instituciones privadas como la Universidad del Desarrollo Profesional en Teocaltiche, Jalisco. Impartió distintos cursos de capacitación y actualización docente, didáctica, enseñanza de las matemáticas, tutorías y evaluación del aprendizaje, instituciones como el Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes, el Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga, el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, el Instituto Tecnológico de Campeche, entre otros. Además de contar con publicaciones, la formación de profesores en congresos y revistas, tanto nacionales como internacionales. Cursa el doctorado en ciencias en la especialidad de matemática educativa en el Centro y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Dejamos con ustedes a la maestra Ana Luna. Muchas gracias, Melissa. Bueno, pues un placer compartir en este espacio y pues agradecer la invitación de tener estas oportunidades de diálogo, de intercambiar. Bueno, pues sin más preámbulo voy a ir compartiendo la presentación para esta sesión. Y bueno, ya como comentaba Melissa, voy a compartirles un poco sobre algunas reflexiones que he ido trabajando, parte de mi trabajo doctoral. Mi proyecto aún se encuentra en una fase inicial, en una de literatura, de generar una problemática, y bueno, pues actualmente ya pasando a la parte del diseño. Entonces, bueno, hablaré de dos grandes temas, por los saberes docentes y por otro lado la enseñanza de la proporcionalidad, ambos en un contexto multigrado. Abordaré 4 grandes tópicos para esto. Primero voy a hablar un poco de las escuelas multigrado, qué son, cuáles son sus características y tantos problemas para los que estamos interesados en la educación matemática. Hablaré también sobre este segundo gran tema, que es sobre los saberes docentes en estos contextos, en las escuelas multigrado. Cómo se enseña la proporcionalidad o lo que se sabe de la proporcionalidad en las escuelas multigrado. Y finalmente, cómo esto se va aterrizando en un proyecto de posgrado. Bueno, como hablando de las escuelas multigrado, estas escuelas son de distinta de educación básica y yo me voy a referir a las escuelas primarias y con varios grupos están a cargo de un solo profesor y los profesores los atienden de manera simultánea. El profesor puede tener estudiantes de primer grado, de segundo o de primero a sexto en el mismo salón. Estas escuelas pues son una organización que aparece en todo el mundo. Tiene distintos fines. En algunos países, bueno, es una organización como de selectiva, o sea, que tenga una dinámica en la cual los estudiantes pueden intercambiar como se hace en la vida cotidiana, de diferentes edades, con diferentes habilidades, y entonces es una organización que permite superar resultados académicos en comparación como se ha visto en organización graduada. Eso es en algunos países, pero en países como México y en la América Latina, las escuelas multigrados son más bien para atender a la población que se encuentra lejos, que le es difícil ir a una escuela graduada. Entonces es una organización que permite que no se tengan que contratar tantos profesores, que con pocos recursos se pueda atender a los niños de múltiples grados. En México, pues aproximadamente casi cada 10 escuelas primarias son multigrado, que esto es diferente a la población, o sea, pero el número de escuelas de cada 10 tienen este tipo de organización.
Y una de sus características más evidentes es que regularmente estas escuelas se ubican en zonas marginadas. Eso va a tener consecuencia distintos problemas, porque, bueno, al estar en zonas marginadas, pues hablamos de que hay un índice de migración, de problemas de nutrición, y en consecuencia, pues también va a haber un alto nivel de absentismo escolar. Entonces, bueno, se van presentando múltiples factores que complican el trabajar en estas instituciones. Y otra de las características es que estas escuelas forman parte del sistema educativo. Cuando surgen a inicios de periodo de López Mateos en México, estas escuelas tienen la intención de acercar a los que están lejos o de alguna manera llevarles la educación, los conocimientos, pero no hay un proyecto para ellos, sino que se van haciendo sobre la marcha, generalmente son transitas, se piensa incluso que son provisionales. En muchas zonas está la expectativa de que cuando los niños que en ese momento crezcan, la escuela desaparezca. Entonces, bueno, no hay un proyecto para ellos. Sin embargo, a pesar de este ambiente o este panorama no tan favorable, en contraste, pues se ha visto que estas escuelas tienen un alto potencial pedagógico. Este potencial se puede ver en cuatro principales. Esto lo estoy retomando de un estudio por allí de Boyce. Y bueno, pues primero lo que se ha visto es que promueven la autonomía del estudiante. Como el profesor no puede estar interactuando con cada uno de los años, el estudiante va desarrollando cierta autonomía para investigar, para desarrollar sus saberes, incluso para ir como indagando en nuevos saberes. Por otra parte, instrucción mutua. En estas escuelas, al estar interactuando estudiantes de distintos grados, sucede que comienzan a desempeñar un rol como de tutores y entonces los más grandes enseñan a los más chicos, pero también se ve más chicos ayudan a los más grandes a resolver, sobre todo en el tema de las matemáticas, a resolver problemas. Bueno, también se ha visto que estas escuelas reducen esta brecha que hay entre el currículum y el contexto. Es porque para los estudiantes la vida entre la escuela y la comunidad es muy cercana. Entonces, los tipos de problemas que plantean o el tipo de experiencias didácticas que van teniendo, pues son muy cercanas a la cotidianeidad de los estudiantes. Por ejemplo, estos problemas de recolectar vacas, que a lo mejor en algunos contextos pudieran ser extraños, a los niños de escuelas que generalmente decíamos están en zonas rurales, pues les resultan temas comunes y útiles. Bueno, otras características que le da de estas escuelas que le hacen tener un potencial pedagógico, conforman microsistemas sociales. Generalmente los niños que van a estas instituciones son son con los mismos, viven tan cerca que son con los mismos que van a jugar en la tarde. Entonces el tipo de acciones que se dan entre ellos es de alguna manera las relaciones que van a tener con su comunidad, o sea, las cotidianamente. Bueno, ante este panorama de cómo funcionan estas escuelas, pues se enfrentan a distintas dificultades. Principalmente, yo identifico tres, de la revisión de literatura. Y bueno, una de estas dificultades es integrar las demandas textuales y curriculares. O sea, por una parte decíamos, pues son escuelas que no están en el proyecto, currículum que se diseñó de una manera uniforme. O sea, el currículum está pensado de manera con concursos que se van graduando conforme avanzan en los niveles de educación primaria. Sin embargo, bueno, esto no sucede en las multigrado y son los profesores quienes tienen que integrar estas demandas. Por otra parte, al mismo tiempo que se encargan de las actividades de enseñanza, son los conserjes o son los directivos, secretaria. Ellos tienen que desempeñar todas las actividades administrativas de forma simultánea con las de docencia. Y otro de los grandes retos es, justamente decíamos que era un potencial, el tipo de interacciones que se dan entre los estudiantes. Cuando los profesores llevan a cabo su planeación, su preparación de las actividades, tienen que considerar que estos estudiantes, por una parte, conviven todo el día, o sea, por lo que decíamos de que viven en la misma comunidad, suelen ser incluso familias, y además de eso, esta interacción de llevar a cabo, o sea, que entre los mismos estudiantes se vayan apoyando, es muy característica de las escuelas. Los profesores diseñan sus actividades, consideran este tipo de relaciones. Entonces, bueno, ante este panorama, entre el panorama de las escuelas multigrado,
de estas dificultades y retos que enfrentan los profesores es el interés de estudiar qué es lo que saben los profesores, o sea, cómo ellos van resolviendo estas dificultades, qué es lo que saben para poder, particularmente los saberes matemáticos, en este contexto tan diverso. Y bueno, primero me gustaría como apuntar por qué vale la pena estudiar lo que saben los profesores. Por una parte, porque estudiar esto que ellos saben va a ser una contribución para el diseño, para la planeación y para poner en marcha programas de capacitación inicial, y de actualización de profesores. Esto creo que puede ser de gran interés para este seminario, porque bueno, yo hacía una reflexión y decía, ¿cómo este tema podría abonar a la educación superior? Que es el tema central del seminario. Y entonces, bueno, pues los profesores que se capacitan inicialmente para escuelas multigrado, pues egresan de instituciones de educación superior, que en el caso de México, pues sabemos que son escuelas formadoras de profesores, las normales, que entran como escuelas de educación superior y ellos tienen que desarrollar bueno, ellos le llaman en el eje de matemáticas, matemáticos acompañados de la didáctica. Entonces, bueno, si nosotros identificamos qué es lo que práctica en estos contextos, pues se puede abonar a estos programas de formación. Bueno, también el estudiar esto que saben los profesores, pues es una herramienta para que ellos puedan reflexionar sobre su propia práctica y en consecuencia ir favoreciendo su desarrollo profesional. Para esto, distintas aproximaciones teóricas, yo aquí enlisté algunas, pero estas aproximaciones teóricas tienen una característica, suelen centrarse en profesores que solamente enseñan o que principalmente enseñan matemáticas. Y bueno, como comentaba, pues los profesores primero no solo enseñan matemáticas y además no solo lo enseñan a un grado escolar. Entonces hay unos conocimientos que están allí en el campo de multigrado que no alcanzan o que los modelos no son tan claros de en dónde tipificarlos o cómo usarlos. Porque estos cuatro coinciden bueno, son modelos que hasta muestran en un diagrama y estos diagramas pues sirven para tipificar, caracterizar y seleccionar los conocimientos que están en práctica. Y después analizarlos y estudiarlos y profundizar en ellos. Pero el punto en el que se delimita un conocimiento de otro es difuso. Entonces, bueno, el pensar que es necesario estudiar esto en los profesores, el verlo como algo útil, pues lleva también a preguntar cómo estudiarlo, ¿no? Cómo comprender estos entramados que rodean lo que los profesores saben en los contextos múltiples. Y una forma de comprender estos entramados es hablar de los saberes. Este enfoque de los saberes se ha utilizado para estudiar la práctica docente en los contextos multigrado y resulta útil porque es una noción que permite ver o que intenta ver como la complejidad, como el poco más amplio. Entonces vamos a ver, ¿qué son los saberes? Pues los saberes son conocimientos aspectos históricos, culturales, sociales, que los profesores van a irse a través de su práctica. Es decir, en la marcha van a ir identificando cosas que históricamente se utilizan en multigrado. Decíamos que no hay un programa para ello, pero los profesores han desarrollado ciertas tradiciones, entre ellas una tradición muy común, específicamente en matemáticas, es que ellos seleccionan un tema, o seleccionan más bien un problema, ya sea que sea de alguno de los libros de estudiantes de los desafíos matemáticos, y este problema lo van graduando para que lo puedan resolver sus estudiantes. Es decir, plantean preguntas diferentes o hacen alguna variable táctica, alguna variable en los datos, ya más adelante comentaré un poco de eso, y es algo que ellos han aprendido en la práctica y que se va transmitiendo también de forma cultural. Hay conocimientos sociales en donde, por ejemplo, un profesor llega a incorporarse como nuevo a alguna escuela multigrado y la comunidad le informa cómo se suele trabajar, qué se suele hacer, actividades propias, este tipo de cosas que pertenecen a la comunidad en donde está la escuela. Entonces, bueno,
Todo esto conforma los saberes de los profesores, o sea, estos conocimientos históricos y sociales que ellos van desarrollando a través de la práctica y que algunos tienen que ver directamente con tareas del aula y otros no están directamente, no surgen directamente de la escuela, pero tienen que ver con ello. Bueno, ¿cómo construyen los profesores estos saberes? Desde los en la comunidad, particularmente en la interacción. En esa interacción que hacen con los materiales curriculares, también con sus colegas, con los padres de familia, que ellos van recibiendo del medio. Es decir, lo que escuchan en las noticias, lo que les comentan son las innovaciones actuales, ellos lo van incorporando en su práctica. Aquí llama la atención que los estudios que han revisado construyendo los saberes en estos contextos multigrado aluden muy poco a la formación inicial. Esto también tiene que ver con que la mayoría de las escuelas formadores de profesores pues están pensados para profesores que van a trabajar en escuadras, incluso las normales rurales, que se ubican en zonas rurales, llevan contenidos extra. Algunas me tocó visitar una y hasta cuidaban animales, ¿no? Como teniendo esto que podría suceder en su campo de trabajo. Sin embargo, bueno, pues se ve que en la práctica los profesores que están en escuelas rurales, que en su mayoría son multigrado de las rurales, pues van aprendiendo sobre la marcha. Es más lo que ellos recuperan de estas interacciones de su práctica, formación inicial. Bueno, ¿de qué se conforman los saberes? Pues los saberes, si podemos introducirnos en ellos, o sea, si fuera un objeto, podríamos encontrar pues entramados, comentaba hace un momento, luego esto que la misma comunidad va reportando de cómo se suele hacer, cómo se hace, qué es lo que hacía el maestro anterior, de estos entramados sociales, culturales que están en las tareas de enseñanza, también se conforman de esta articulación de experiencias tanto como fuera del ámbito escolar. Esto que los profesores luego van reflexionando, luego encuentran, orando. Aquí es muy interesante porque decía hace un rato, los profesores suelen incorporar en los problemas, por ejemplo, que plantean a los estudiantes, aspectos del contexto en donde ubican. Y bueno, también es importante señalar que estos saberes de los profesores son distintas voces. O sea, esto que ellos saben proviene de tantos lugares, distintos énfasis, distintos intereses y sobre todo esto, distintas voces. Quiero recuperar un poco esto que comentaba de los entramados históricos, porque también la experiencia que tienen los profesores, quienes ya tienen más tiempo trabajando en escuelas multigrado, viene de un bagaje de conceptos, de tareas, matemáticas, que ellos van dando y entonces cambian los programas de estudio, pero ellos recuerdan que había un programa en el 2005, se planteaba tal situación y la recuperan. Y esa es una voz de un plan de estudios antiguo, pero que a ellos resulta útil en este momento en ese momento de la enseñanza. Bueno, ¿qué es como... voy al tema, perdón, es que me estaba tapando yo sola aquí. Hasta ahorita he hablado un grado, el segundo tema que tiene que ver con los saberes, y ahora vamos a hablar de un contenido útil para organizar los demás contenidos matemáticos. Y este contenido pues es la proporcionalidad. Voy a nada más como a recuperar que los profesores hemos estado comentando que trabajan con un plan que está diseñado de manera uniforme, que está pensado para las escuelas graduadas. Actualmente trabajan con 2 planes de estudios de modo simultáneo. De primero trabajando con el plan 2017 y los restantes con el 2011. Esto en una escuela graduada podría no causar un gran problema porque el profesor pues toma el plan que le corresponde según el grado que está atendiendo y en torno a ello. Pero si pensamos en los profesores multigrado, pues ellos tendrían que estar considerando estos 2 programas, o sea, no todos los grados, sino 2 programas de manera simultánea. Y bueno, a ello vamos a añadir que en el 2000 se hizo una adecuación al programa que había en ese tiempo, a esa propuesta curricular, y desde entonces no he hecho otra, a pesar de que pues se han hecho distintas propuestas. Pero aún así, bueno, pues digamos que aunque se vayan modificando los planes, los programas a nivel internacional, de Plan de Estudios de México, se reconoce que un tema que es relevante porque va a permitir desarrollar complejos en niveles superiores, bueno, tanto en el nivel primaria como secundaria,
nivel medio y superior, va a ser la proporcionalidad. Y la proporcionalidad, en el caso de educación básica, aquí cito el 2017 porque es el que está como más actual, aunque no se en todos los grados, aparece desde el inicio de primaria, pero no de manera explícita. De manera explícita aparece hasta quinto. De manera implícita, voy a comentar un poco de ello, o con las habilidades que se van a requerir para resolver problemas de proporcionalidad, aparece desde el inicio de la educación primaria. Bueno, además se ha visto que este contenido que es la probabilidad les ha resultado a algunos profesores útil en las escuelas multigrado para plantear un problema. Esto que les decía, que comentaba hace un momento, sobre cómo los profesores eligen un problema, pues se ha visto con la proporcionalidad. Y esto es porque una misma situación se puede resolver con distintas herramientas. O sea, un problema de proporcionalidad se puede resolver con propiedades aditivas, con propiedades multiplicadas, con división, con fracciones. O sea, pueden utilizar distintas, que veremos también un poco más adelante. Bueno, para comentar cómo la proporcionalidad puede integrar todos esta diversidad de saberes, le quise presentarles este problema. Este es un problema que es considerado clásico. Bueno, yo lo recupero de un artículo de Rivas, Godino y Castro. Sin embargo, bueno, pues es clásico en algunos textos. En los textos que he revisado hasta el momento en México, pues no lo había encontrado, pero nos puede dar este análisis. Entonces, bueno, el problema, lo leo, dice, la altura del señor bajito es 4 botones, mientras que la altura del señor alto es 6 botones. Si usamos clips, la medida del señor alto es 6 clips, y entonces la pregunta es, ¿cuál será la altura del señor alto medida con clips? Bueno, allí viene una pequeña representación del señor bajito. Este problema es considerado una proporcionalidad de tipo valor faltante, en donde lo que tenemos son 3 datos y tenemos que buscar el cuarto. Para este problema puede ser muy útil. De hecho, cuando se estudia proporcionalidad, resulta útil en algunos casos el utilizar para plantear el problema o para resolverlo. Aquí yo lo estoy utilizando como una herramienta para plantear. Puse allí las medidas del señor bajito y del señor alto, considerando que se está cambiando la medida. Entonces, allí agregué una medida que fuera, que implicara una cantidad que fuera 8, por ejemplo, para el señor bajito, y bueno, pensando que fue una cantidad mayor, pues podría ser de estos que se utilizan, por ejemplo, para la ropa o para otras cosas, ¿no? Esto es como ver este problema. Este problema está pensado para niños de 6º grado, y entonces lo que me interesa, como ir reflexionando un poco es, por una parte, las nociones dentro de un problema como este, y por otro lado, suponer o imaginar cómo los profesores de grado podrían plantear un problema con este grado de complejidad y con todo lo que implica para, supongamos, un profesor de una escuela unitaria para sus 6 grados de primaria. Entonces, bueno, entre las nociones presentes en este problema, por una parte están los factores externos o el factor constante de proporcionalidad, que como lo podemos ver allí, pues el factor externo pues es un número, que siempre va a ser el mismo, que multiplica cualquiera de las cantidades de un conjunto, en este caso del conjunto de las medidas del señor bajito por las medidas del señor alto, va a dar como resultado la cantidad correspondiente al otro conjunto. En este caso el factor externo pues va a ser 1.5, si nosotros multiplicamos todas las medidas por 1.5 vamos a obtener las medidas del señor alto. Y ese siempre va a ser constante, siempre va a ser el mismo. Esta noción tiene implicaciones aditivas, pero sobre todo multiplicativas. Hay una complejidad de los aspectos multiplicativos que también se va a observar en esta segunda noción. Tenemos allí esta noción de factores internos, que se va a referir a esta relación entre los conjuntos, en donde los factores que se corresponden van a ser iguales. Es decir, la diferencia entre, perdón, no la diferencia, el factor entre botones y el doble, entre botones y seguros. Y este factor que va entre botones seguros también del señor alto, pues va a ser el doble. Entonces aquí tenemos otra noción que es factores internos. Y todavía voy a agregar otra tercera noción que se ve así como a simple vista. Hay muchas más y seguimos
analizando este problema. Y esta noción de valor unitario, que lo vamos a entender como el valor de una magnitud que va a corresponder a una unidad. Entonces, proporcionalidad, pues vamos a encontrar que va a haber dos valores unitarios. Por ejemplo, cuántos clips hay por cada botones hay por cada clip. Aunque regularmente se va a utilizar solo una de las dos cantidades. Valores unitarios, en este caso, pues sería más útil o más fácil utilizar estos valores unitarios, que es el número de clips por cada botón. Estas son algunas de las nociones que van apareciendo aquí, pero estas nociones, añadir la complejidad de identificar si se trata o no de una relación de proporcionalidad. Este estudio de cuándo se trata de una relación de proporcionalidad lo he realizado de un texto de Bloch, Mendoza y Ramírez, que es un libro con un enfoque didáctico, pero saberes matemáticos. Y bueno, en esta reflexión que van haciendo los autores, profesores, se dice que para que haya proporcionalidad, la relación entre las dos magnitudes, dos características, que a grandes rasgos, pues estas dos características es el que tenga el factor interno. Las dos son necesarias. Y de hecho, al cumplirse una, también se va a cumplir en una relación de proporcionalidad. Aquí recuperé la tabla para tenerla a la vista. Entonces, bueno, esto es como para ir como desmenuzando este ejercicio de ir descomponiendo este problema del señor bajito, señor alto. Bueno, ¿qué es lo que sabemos de este problema? Por una parte, pues que es un problema bastante, pero también que es un problema que en sí mismo, para poderlo resolver, hay que comprender primero qué son las relaciones de proporcionalidad y cómo son las nociones multiplicativas. Insisto, son saberes que se van desarrollando a lo largo de la educación primaria, pero esta multiplicación se comienza a ver a partir del tercer grado y la proporcionalidad como noción de proporcionalidad entre dos magnitudes, entre dos conjuntos, perdón, se ve hasta el quinto grado. Entonces, bueno, aquí voy a compartirles algunas posibles soluciones que los mismos profes de multigrado, cuando diseñan, están pensando, que es como todo esto que podrían hacer los niños, ¿no? Por la famosa regla de 3, que, bueno, hay algunas críticas a esta postura, no me voy a adentrar en ello, solamente comentar que se corre el riesgo de perder las relaciones. Pero el procedimiento que se suele hacer, me imagino que muchos de ustedes lo conocerán, es le llaman una multiplicación cruzada y dividir, ¿no? En este caso, pues se multiplica los 6 clips por los 6 botones y entonces lo dividimos por los 4 botones del señor bajito. Aquí está el proceso. Bueno, otra de estas posibles soluciones sería utilizar el razonamiento aditivo, aunque con este tipo de razonamiento es muy probable que el resultado sea porque en este procedimiento lo que se hace es buscar las diferencias más que la relación entre los dos conjuntos. Entonces, algún niño podría decir, bueno, pues la diferencia entre 6 y 4 botones es 2, suma esta diferencia a la nueva cantidad, que serían los 6 clips. Otras formas de resolverlo, por ejemplo, calcular el valor unitario, que esto sí les daría una respuesta correcta. Hace rato que comentaba un unitario, y utilizar, calcular el valor unitario y multiplicarlo por el número de botones que tendría, o el número de clips que tendría el señor alto. Que al mismo tiempo esto sería utilizar la razón externa, pero este procedimiento tiene una dificultad característica, y es que utiliza decimales. El uso de decimales comienza a desarrollarse también, después le llaman de la primaria, que sería tercero o cuarto grado. De hecho, comienza un poco antes, pero el dominio comienza a adquirir hasta estos niveles. Bueno, otra de las formas podría ser calcular el factor interno. Para esto puede ser muy útil poner una tablita e ir añadiendo más cantidades. Ya no puse las unidades, porque la unidad de medida, porque regularmente los niños ya no seguían la unidad de medida. Sería un ejercicio como muy de buscar que el factor interno. Y bueno, hay otro tipo de procedimiento. Este es un procedimiento como muy intuitivo. Llaman el procedimiento sobre la marcha. Y entonces aquí señalé los dos valores que se dieron, que era inicial del señor bajito y del señor alto. Y entonces
Hay dos maneras distintas, particularmente en este problema, para hacerlo sobre la marcha. Uno sería ir aumentando las cantidades. O sea, en este caso se va haciendo como a modo de seriación de 2 en 2, ¿verdad? Aquí yo solo puse el 6. Y en el caso de la altura del señor alto, aumentar de 3 en 9. Pero también podría hacerse este ejercicio disminuyendo las cantidades hasta igualitar. O sea, esto podría utilizarse, por ejemplo, en niños de segundo grado, porque ellos podrían hacer este ejercicio de completar la tabla. Claro, requerirían otro tipo de temáticas y orientaciones de los profesores. Bueno, pensando como en este tipo de sesiones, en toda la complejidad que contiene este problema aparentemente simple del señor bajito y el señor alto, pues los profesores de escuelas multigrado lo que suelen hacer es programas como este y aplicar una noción que le llamamos la variable didáctica. Bueno, para este trabajo hay cercanía con la teoría de las situaciones didácticas, entonces hay algunos conceptos que pertenecen a esta aproximación teórica, perdón, y entonces en esta noción de variable didáctica se dice que los profesores pueden variar distintas cosas y que estas variaciones que ellos hagan van a tener un efecto cualitativo en las resoluciones y la evolución de cómo se comprenden los problemas. Algunas de estas variables, pues puede ser que la interna sea entera o no entera, que el valor unitario igual sea entero, no entero. Pueden variar aspectos del contexto que favorecen el procedimiento. Por ejemplo, pensemos que en lugar de modificar la unidad de medida, o sea, en lugar de pensar en botones y clips y no sé qué, en lugar de pensar todo ese tipo de cosas, fuera la misma unidad. Eso puede ser que para algunos sea favorable, que yo le dijera, bueno, pues es que el señor bajito creció, ¿no? O sea, creció tantos botones, por ejemplo. Eso puede ayudar, el variar estos aspectos del contexto. Y pudiera variar también, puede ser las magnitudes, presentándolas de manera distinta. En este caso, que se presentan distintas magnitudes, bueno, que se sigue utilizando la longitud. Mejor también yo le pidiera otro tipo de magnitudes al niño. Bueno, aquí les voy a compartir un ejercicio. Yo no soy profesora de multigrado, sin embargo, esto lo he ido recuperando de que los y hacen muy bien, que es el ir utilizando estas variables en problemas como este, adecuando. Y entonces, una propuesta para los estudiantes del primer ciclo, el primer ciclo segundo de primaria. Una propuesta para estos estudiantes sería entregarles un dibujo, el señor bajito y el señor alto, y pedirles que los midan. Aquí el objetivo no va a ser que resuelvan el problema de cuántos botones son o cuántos clips. Podría ser, o sea, podría proponérseles una tabla y que la vayan llenando. Pero dada la complejidad y dado que requiere, herramientas multiplicativas y en apenas se están revisando propiedades aditivas, lo que se les puede pedir a los niños gestionando sobre las características de la proporcionalidad. Y una característica es que una magnitud, la otra también aumenta proporcionalmente. Si esta condiciona la relación de proporcionalidad. Y entonces, bueno, puede pedírseles a los niños primero que vayan midiendo la altura del señor bajito y del señor alto, e irles preguntando, bueno, ¿qué pasa con el señor grande al cambiar el material con que medimos al señor bajito? El bajito también mide más. O sea, ¿qué es lo que va a pasar con el señor grande cuando el señor bajito mide más con esta nueva medida? Entonces los niños a través de una cosa manipulativa, que también tiene que ver con algo muy propio van a poder ir identificando esta característica de la proporcionalidad, o sea que al cambiar los materiales, aumentar una magnitud, la otra también va a aumentar en modo proporcional. Bueno, esta sería una propuesta para el primer ciclo. No tanto resolver el problema, sino ir reflexionando sobre características de la proporcionalidad. Ya en el segundo ciclo podríamos ir resolviendo el problema. Y una forma para resolver el problema, o sea, una de las variables que podría ser muy útil, es esto de utilizar, por ejemplo, cantidades pares en lugar de números nones, no utilizar decimales, o sea, de manera que los niños puedan como ir teniendo esta facilidad. También podrías, aquí conservar los decimales en esta tablita segunda. Esta tabla en donde les comentaba, podríamos ir haciendo un procedimiento sobre la marcha, aunque en este caso sea un procedimiento guiado, el niño pueda llegar al valor unitario.
Esto es en el segundo ciclo, que corresponde a tercero y cuarto. Aquí ya comienzan a desarrollarse propiedades multiplicativas. Y entonces aquí, de manera, aunque no estemos hablando de proporcionalidad como tal, estamos desarrollando problemas de proporcionalidad y desarrollando herramientas que están dentro de una situación en la que se da proporcionalidad. Bueno, para el tercer ciclo, que sería quinto y sexto de primaria, podría presentarse tal y como está, ¿verdad? Podrían aplicarse algunas variables que el maestro. Bueno, aquí yo hice como toda una ajuste posible, pero podría haber cientos de propuestas, ¿no? Entonces, bueno, teniendo este tema de la proporcionalidad, pues, pudiera ser muy útil, les decía, como para ir dando un mismo problema y explorar distintos saberes matemáticos a partir de él. Entonces, al reconocer estos dos grandes temas, que los profesores de escuela de grado tienen saberes particulares y que son característicos de esta organización, y al identificar la proporcionalidad, puede ser un organizador y puede ser una herramienta, puede servirles para distintas nociones matemáticas, pues voy a ir planteando un poco lo que estoy trabajando en mi proyecto de tesis doctoral. Y bueno, pues en este proyecto se parte de la idea de cómo acercarse, o más bien la pregunta inicial, acercarse a estos profesores. O sea, cómo identificar esto que saben y cómo hablan con la proporcionalidad. Y bueno, aquí hemos identificado que hay dos importantes, pues hay múltiples, pero hay dos formas importantes para acercarse a los profesores cuando se quiere estudiar, cuando se quiere estudiar sus conocimientos, sus saberes. Una forma es trabajar de manera conjunta con ellas, tanto en la discusión de problemas como en el diseño de sus prácticas. Esto pues ya lo han hecho algunos otros investigadores con experiencia. Bueno, y otra de estas formas que hemos visto que es relevante es hacer un acercamiento de tipo etnográfico, en el cual hay también muchas formas de etnografía, pero en una etnografía los profesores pueden participar activamente en el proceso. Esta perspectiva etnográfica supone que los profesores van a ir construyendo sus prácticas y los saberes relacionados con ellas a partir de las condiciones culturales y contextuales. Entonces, esta aproximación etnográfica también asume, en consecuencia, que los saberes van a estar muy vinculados al culto y respeta como esta diferencia que pueda haber en otros, por ejemplo, las escuelas graduadas, ¿no? Que fue una de las grandes dificultades que yo encontré cuando revisaba estos como más tipificados. O sea, que en este contexto, pues a mí me resultaría complejo utilizar. Finalmente, respecto a cómo acercarse a los profesores, hay un principio que resulta muy bien, que es que dentro de este proceso, pues todos contribuyen con sus conocimientos, tanto los facilitadores como los investigadores, pero sobre todo los docentes, porque son ellos que tienen la experiencia, el conocimiento histórico, social, cultural que venía diciendo hace un momento. De esto, o sea, reconociendo estas formas de acercarse, la relevancia de los saberes, de la proporcionalidad curricular, he planteado dos grandes objetivos. Uno es identificar qué saberes están poniendo en juego los profesores de las escuelas multigrado, particularmente cuando diseñan e imparten secuencias didácticas relacionadas con la enseñanza de la proporcionalidad. Y por otra parte, analizar cómo apropian de estos saberes. O sea, por una parte, qué saberes están utilizando, y por otra, pues de dónde los sabemos que son un constructo social, cultural, histórico, pero de dónde los están obteniendo, eso que vayan poniendo en juego. Bueno, y finalmente, me gustaría compartir como este proceso para recuperar los datos. La intención es trabajar un taller con profesores, son 8 sesiones con ellos, en los cuales se siga como este ciclo. Primero un taller, que ese estaría como fuera del ciclo, sería el despegue, digamos, y posteriormente las sesiones tendrían una estructura en la cual los profesores pongan en común primero cómo les ha ido la implementación de la proporcionalidad, qué dificultades han encontrado, si les TIL, si no, qué nociones matemáticas están. Posteriormente, los profesores pasarían un momento de resolver más
en el cual se van a incorporar nuevas nociones sobre la proporcionalidad, por ejemplo, esto que estuve comentando a grosso modo, cómo utilizar los distintos tipos de resolución, cómo los niños los utilizan. Y en esta resolución de problemas también habría un momento de rincones de trabajo. Esto de los rincones es propio de cómo los profesores trabajan en multigrado. Bueno, también en las escuelas graduadas, sin embargo, bueno, desde este enfoque de multigrado, lo que hacen es, en algún momento que terminan, de forma simultánea se establecen espacios en el aula en donde los niños puedan elegir reforzar lo que han estado trabajando, si van a ampliarlo, si van a una actividad lúdica, y entonces tienen un rincón, ellos le llaman de refuerzo, un rincón de juego, y por allí se ha visto que también hay un rincón de trabajo, que es como para nuevos conocimientos. Y entonces los niños se van ubicando de acuerdo a sus necesidades. Y aquí la intención es generar espacios en los cuales los profesores puedan trabajar estas nociones de proporcionalidad, ellos respetando este principio que comentaba hace un momento de que son ellos quienes saben más, y en estos rincones de trabajo, pues ellos podrían ir intercambiando y de alguna manera hacer un espacio de ampliación, de juego, bueno, a partir de las propuestas que se les van a dar en el taller. Este momento de resolución de problemas que en términos como más coloquiales sería un momento de saberes, de aspectos como más matemáticos, pasarían a una situación didáctica para el aula. Esto vinculado con lo que estuvieron revisando, con estas nociones. Después, durante la semana, porque, perdón, me faltó comentar que estos talleres son de fines de semana. Durante la semana los profesores implementarían estas situaciones didácticas y volverían a la siguiente, al punto 2, a poner en común cómo les fue la implementación, qué dificultades se encontraron, cómo se observan que los niños van entendiendo la proporcionalidad y nuevamente resolver problemas, diseñar situaciones, sucesivamente. Son 8 sesiones y en todas las sesiones, de manera transversal, se espera que haga un análisis curricular, porque este es un ejercicio continuo. La intención no es darle más trabajo, sino que ellos puedan vincularlo con lo que ya hacen, con esto que los niños, esto que ellos saben que ya aparecen en los libros de desafío, que ya les piden en el programa de estudios. Entonces hay un análisis curricular continuo y constante que va a aparecer aquí de manera transversal. Bueno, pues hasta este momento el base del proyecto pues es o sea, un planteamiento de una problemática, una reflexión sobre, y pues en ese momento vamos, es lo que había preparado para la sesión. Muy bien, le agradezco a la maestra Ana Arceo Luna su presentación y a continuación iniciamos con preguntas y comentarios de nuestros asistentes y del público que nos acompaña desde la transmisión de Facebook. Si gusta, maestra Ana, dejar de compartir y para poder ver a los asistentes, y solicito igual a los asistentes hacer alguna intervención, utilizar el icono ya sea de levantar la mano o bien el micrófono. Me gustaría darle un comentario respecto a de presentar. Cuando leí en los posts la información que nos mandó, me sentí identificada. Le comenté, soy egresada de una normal de primaria y yo no estoy en multigrado, compañeras que sí. Entonces, cuando vi este tema, dije, wow, o sea, y ya no lo fue platicando cómo es que se interesó en esta organización, porque yo siento que han sido medios olvidados. Y desde los comentarios que reflexionábamos sobre todo en esta pandemia, hablábamos acerca, por ejemplo, las personas, las maestras que estábamos en organización completa, por así decirlo, veíamos que no había autonomía de los niños. Y mi compañera de multigrado ya decía, no, es que yo dejo las actividades y ellos solitos. Y entonces estos aspectos que rescata como oportunidades que se da en este tipo de organización, yo las he escuchado con mi compañera. Esto de la autonomía, que el niño llega,
lo que va a hacer. Y él va identificando con qué va a querer trabajar y habla acerca de trabajo. Hay una mayor cooperación entre los mismos niños, apoyándose, ayudándose en diversas situaciones ahí mismo del aula, y la relación que habla acerca de los maestros con los padres de familia. Es otro tipo de vínculo el que se vive, que nos platica nuestra compañera, y es como muy importante. Bueno, a mí me pareció como muy significativa esta parte que nos compartió. Y acerca de, bueno, en relación a la formación, quería comentarle que a partir del plan, si no mal recuerdo, fue en el 2000, bueno, fue el anterior, donde las prácticas todavía se hacían prácticas en diversos tipos de organizaciones, o sea, había acercamientos. Entonces, en estos últimos modelos se dejó esos espacios, ya no teníamos prácticas en estos espacios. Claro, no hay como vivir la experiencia de no nomás unas prácticas, sino quedarse una buena estancia, porque yo reconozco algo que dice mi amiga, es que a mí en la normal no me enseñó a trabajar con estos niños. Y es muy difícil y complejo, y ya cuando se incorpora al trabajo, y es como mencionas, acerca de que la misma cultura, los mismos padres, los mismos alumnos, y la misma experiencia que va tomando, ella va adquiriendo saberes que va poniendo en práctica. Entonces ese es mi comentario. Muchas gracias, Melissa. Sí, bueno, les comparto brevemente. Yo me interesé mucho por este tema porque trabajé un buen tiempo en escuelas normales como formadora de profesores y había una gran variedad de dificultades, pero algo que yo identificaba es que era una escuela específicamente para chicas y yo las veía que en su práctica, como las enviaban a escuelas multigrado, justo expresaban esto, ¿no? Que no encontraban cómo trabajar, no había estrategias. Bueno, después buscando encontraron un par de materiales, pero eran escasos. Entonces, en ese tiempo yo hice mi trabajo de maestría sobre saberes de formadores, pero me llamó la atención cómo, o sea, cómo estos saberes se iban construyendo, sí en los formadores, pero más en las estudiantes que iban aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Entonces, muchas gracias, Melissa, por el compartir. No, bueno, veo un comentario en el chat y es de Sharon Membrello. Dice, mi pregunta es desde el punto de vista de la teoría socioepistemológica, ¿hay una relación entre las clases de multigrado y la transversalidad de los saberes? ¿Se podría decir que las clases multigrado es una forma de ver la transversalidad de los saberes? Esa es la pregunta de Sharon. Y gracias, Sharon. Bueno, mi experiencia a la aproximación socioepistemológica es muy breve, entonces no quisiera decir cosas incoherentes, pero respecto a la segunda pregunta, yo creo que sí, o sea, de alguna manera la organización multigrado exige la transversalidad, no es opcional. O sea, por una parte, la transversalidad entre las distintas disciplinas, porque tienen que estar viendo distintas materias, y la transversalidad entre los grados de complejidad de una sola disciplina. Hay por allí muchos artículos, pero quiero comentar, hay un documental reciente que me parece que lo trabajaron desde la UNAM. Bueno, es un documental, no recuerdo cómo se llama, El Sembrador, me parece. Y entonces, bueno, justo permite visualizar cómo los profesores, este material audiovisual, cómo un profesor en particular les plantea situaciones en donde, por ejemplo, los estudiantes tienen que ir al campo y recuperar ciertos datos de los insectos que observan, ¿no? Y entonces ahí están haciendo una actividad que tiene que ver con ciencias naturales, pero también con matemáticas, y luego hacen algunos cuentos que tienen que ver con español. Entonces hay una transversalidad entre disciplinas, pero también interdisciplina, ¿no? Le agradecemos su comentario. No sé si alguien más de los asistentes desea preguntar, hacer un comentario, alguna pregunta. Ok. El maestro Erasmo levantó la mano. Le doy la palabra. Sí, gracias, Melissa.
Antes que nada agradecer a Ana por su presentación. Se me hace muy interesante y tiene una perspectiva muy humana. Entonces está muy bonita. Y bueno, tengo algún par de preguntas. Primero sobre los libros de texto que se utilizan en multigrado, si es que se utilizan, ya que soy ignorante de cómo funciona ese aspecto. Yo trabajé antes con telesecundaria y usan libros de texto especialmente para ese nivel. Y bueno, lo que yo noté en mi investigación fue que se da un proceso que el doctor Cordero me parece que ha identificado como fenómeno de adherencia en los profesores, que es apegarse a los libros de texto sin cuestionar nada sobre los libros de texto. Y bueno, preguntarte si sucede eso en multigrado, si hay los libros de texto, cómo trabajan los profesores con los libros de texto, y eso. Y respecto a la proporcionalidad, si tienes algún marco conceptual sobre proporcionalidad, o sea, o si tú solamente vas a explorar los saberes sobre la proporcionalidad que saben los profesores, o si tú vas a introducir algunos aspectos de proporcionalidad, y si tienes algún marco. Y bueno, respecto al problema que mostraste de los botones y de los clips, mencionaste que, bueno, eso es solo un dato, ¿verdad? Que no lo identificaste aquí en español, pero hay un libro que tiene el problema y lo analiza muy bien. Es un libro que se llama La transversalidad de la proporcionalidad y lo escribe la doctora Daniela Reyes y en una serie que coordina el doctor Cantoral. Bueno, nada más eso, Ana. Gracias. Gracias, Erasmo. Sobre los libros de texto, pues como no hay un plan de estudios adecuado a multigrado, tampoco hay libros para multigrado. Se utilizan los de las escuelas graduadas, que son estos de los desafíos matemáticos. Entonces, lo que hacen los maestros cuando van a planear es como sentarse, bueno, gráficamente, sentarse en su escritorio, en algún espacio, colocar los libros de todos los niños que tienen y comenzar a buscar, ¿verdad? Este tema, y empiezan a relacionar, este tema es común, este problema se parece al que viene en tal grado, y a veces utilizan esos, otras veces ellos diseñan sus propios problemas. Les comentaba que en 2005 se hizo una adecuación, entonces muchos de los maestros, sobre todo los más experimentados, lo que hacen es recurrir a estos materiales. Por eso, bueno, esto de los fenómenos de adherencia, de alguna manera se da, pero no tanto con los textos actuales, sino con estos que los profesores han ido recuperando a lo largo de su experiencia, ¿no? O estos que les han heredado luego los compañeros. Entonces, bueno, sí se da, pero no de esta, pero yo pensaría que es menos estático. O sea, como que sí tienen una oportunidad de ir actualizando, adecuando, haciendo allí ellos sus propias construcciones. Sobre el taller que se va a trabajar con ellos, sí se espera trabajar aspectos de proporcionalidad desde unos referentes teóricos. Estoy retomando, les comentaba, este texto teórico, bueno, más bien matemático didáctico de David Bloch, que se llama El doble del toca el doble. Es un texto pensado para profesores, o sea, es como un libro que ellos pueden ir siguiendo. Sin embargo, bueno, pues hay algunos otros referentes como Freudenthal, Vergniaud, recupera algunas cosas de Camus, pero bueno, para unificar como el lenguaje, me estoy basando principalmente en este texto que comento del doble de toca el doble, y que su fundamentación teórica o su antecedente, digamos, es la teoría de las situaciones didácticas. O sea, está muy vinculado hacia allá, y entonces la forma en la que va definiendo nociones de proporcionalidad, pues también está conectada con esta teoría. Por eso habla de cosas como variables didácticas, luego hay otras nociones allí que le llaman como el contrato didáctico, bueno, otras que tienen que ver más con esta teoría. Y gracias por este texto. Sí, yo lo busqué principalmente en los que se trabajan en las escuelas con los niños, o sea, en estos de los desafíos, tanto del plan actual como algunos antecesores. Hay uno que me ha resultado muy útil, es un fichero que se hizo en el plan de estudios del 94. O sea, es un fichero antiguo, digamos, después llegan otras ediciones, pero estaba pensado para ese plan de estudios. Entonces, las actividades de proporcionalidad son muy completas y en el mismo texto muchas veces vienen graduadas. Y entonces los maestros que han observado en otros estudios, recuerdo uno particularmente de David Bloch, que es un estudio del 2019, me parece, y en este estudio lo que observó pues es que los profes
acuden a estos materiales antiguos. O sea, por ejemplo, a este fichero que ya les ofrece algunas opciones para graduarlo, ¿no? Entonces, bueno, ese era así como dato. Espero haber respondido a tus comentarios, Erasmo. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Sí, muy bien, gracias, Ana. Agradecemos su comentario al maestro Erasmo. Hay una pregunta del doctor Ricardo Cantoral por medio de Facebook, la cual voy a dar lectura. Dice, buenos días. ¿Existen diferencias cognitivas ante este enunciado, bajo, alto, entre estudiantes multigrado y entre ellos y los alumnos de unigrado? Esa fue la pregunta del doctor Cantoral. Bueno, la expectativa como dentro de los programas es que no lo hubiera, ¿no? Porque las nociones de bajo, alto, grande, pequeño, dentro, fuera, se supone que se ven en preescolar, pero yo creo que sí sería como muy interesante identificar como estos conceptos que están en torno al problema matemático. Por ejemplo, cuando yo revisaba este planteamiento del señor alto y el señor bajito, y que proponía cómo hacerlo con niños del primer ciclo, de primero y segundo grado, pues me daba cuenta que le estaba pidiendo también medir. Y entonces ese medir va a tener luego otras dificultades, ¿no? Como por ejemplo, bueno, y entonces, ¿en qué punto termina un clip y empieza el otro? O sea, y aparentemente un problema sencillo puede ser muy complejo por el tipo de comprensiones que hay de conceptos como estos, alto, bajo, o de ubicar en donde las medidas tienen su punto inicial, el punto final, o sea, cómo hacer este tipo de ejercicios. Pues muchas gracias, doctor. Sí, creo que va a ser un concepto interesante, o sea, y todos los que vayan apareciendo los problemas, ¿no? Cómo se comprenden desde la propia comunidad. Sí, agradecemos al doctor Ricardo. Igual si hay otro comentario, te lo haré saber. Estaba Ita Cuichi, había levantado la mano y después el doctor Alberto. Ita, te damos la palabra. Gracias, Melissa. Pues muchas gracias, maestra, por su presentación. Más que nada, tengo un comentario y una duda. El comentario es acerca de lo que comentaba Melissa. Ay, disculpen, es que me interrumpieron. Que en el plan 2018 de formación en licenciatura de educación primaria, en el primer semestre, a estos docentes que están en formación, ven temas de acuerdo a planeación para multigrado. Entonces ellos, para comentarle acerca de eso, para que lo tengan en cuenta. Y mi duda es que usted menciona que como en su planeación que tiene de investigación, tiene pensado trabajar con profesores multigrados. Mi pregunta es, ¿en qué población en específico? ¿A profesores que trabajan unitariamente los 6 grados o a profesores que trabajan primero y segundo o que trabajan 3 grados? Esa sería mi duda. Muchas gracias, Cita. Sí, bueno, respecto al plan de estudios que me comentas, sí creo que sería interesante volver a él. Alguna vez yo impartí, ahora se llama aritmética números naturales, la materia de primer semestre, y como sí recuerdo que había una revisión del plan de estudios, pero no me acordaba de esta parte multigrado. De hecho, si la tienes a la mano, te lo súper agradecería para volver a estos programas, ¿no? Que son útiles. Y sobre la población, bueno, vamos a trabajar con una asociación que está en la zona de Querétaro. Es una asociación civil que trabaja con profesores y ellos imparten continuamente cursos a estos profesores. El más reciente, antes de la pandemia, ya hace como 2 años, fue un diplomado que ofrecieron sobre didáctica de las matemáticas. Entonces allí algunos profesores mostraron interés por profundizar algunos temas como la proporcionalidad, y a estos profesores es a los que se les ha invitado al taller. De hecho, bueno, ya está la convocatoria por ahí para ellos. Y bueno, son profesores de distintos, o sea, ya tenemos el dato de que son profesores de distintas formas multigrado, tanto unitaria como escuelas bidocentes. Sin embargo, se pretende que el seguimiento, sobre todo a las aulas, sea con los profesores de escuelas unitarias, como por la complejidad del saber que hay allí. O sea, todos lo tienen, pues, pero el trabajar con unitarias, pues, tiene una demanda aún más difícil que las otras escuelas, ¿no? Entonces, ya están por allí ubicados. Ahora esperemos que no falten al taller.
Pues muchas gracias. Otra duda, ¿estos profesores realmente solo trabajan en zonas rurales o también trabajan en zonas urbanas? Porque tengo entendido que también en zonas urbanas, en ocasiones, más que nada en la periferia, también hay escuelas multigrado. Entonces, si me Sí, podrías... claro. O sea, la mayoría de las escuelas multigrado están ubicadas en zonas rurales y marginadas. Es una característica particular, ¿no? De hecho, por eso son escuelas multigrado, porque no hay suficientes estudiantes para generar una escuela graduada. Pero estos profesores con los que vamos a trabajar particularmente, todos son de multigrado rurales. De hecho, estamos resolviendo allí el tema del transporte y de si va a ser presencial y bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Que son implicaciones que tienen que ver con que vivan lejos. Ok, bueno, muchas gracias. No, gracias a ti, Ita. Gracias, Cita, por tu comentario y damos la palabra al doctor Alberto. Muchas gracias, Melissa. Bien, para mí es un gusto la invitación y particularmente la invitación a esta sesión en la cual identifico que el trabajo que está haciendo Ana se acerca mucho al trabajo que he desarrollado y he guiado también para que otros desarrollen durante ya muchos años. La verdad es que el tema de la proporcionalidad me interesó hace poco más de 20 años y el problema de la formación de profesores ligado a la proporcionalidad también es un asunto de mi interés de hace mucho tiempo. Quiero en mi intervención referirme a 3 asuntos específicos. Uno en relación con el conocimiento del profesor, el otro en relación con la proporcionalidad y el otro en relación con la propuesta que nos has presentado hoy. En relación con el conocimiento del profesor, yo no estaría tan de acuerdo en la afirmación que usas como sustento, que se refiere a que los modelos que presentaste están pensados para profesores que enseñan matemáticas. El modelo de Boole, el modelo de Rowland, el mismo del enfoque ontosemiótico o el de la Universidad de Huelva. Lo curioso es que estos modelos surgen de mirar fundamentalmente, aunque no de manera exclusiva, a los profesores de matemáticas, perdón, a los profesores de primaria que enseñan matemáticas. Esta es una condición que no podríamos olvidar, ¿sí? Que si bien habla del conocimiento del profesor de matemáticas, deviene de mirar profesores de primaria. Por lo menos es el caso del modelo de Boole y el modelo de Rowland, en lo que yo conozco. Pero esto es un asunto menor, porque quizá la crítica a los modelos que podrías hacer y con la que yo estaría de acuerdo, es que son modelos que no consideran sino el conocimiento matemático en relación con lo matemático escolar o el conocimiento didáctico en relación con lo matemático escolar. Y tú estás haciendo una apuesta muy fuerte que luego se desvanece, en mi opinión, y es esta distinción y el reconocimiento a esas otras facetas de conocimiento que le llamas saberes de los docentes o saberes docentes, que no son precisamente aquello a lo que refieren los modelos, que hace parte de lo que alguien llama la experticia del profesor y que hace parte del conocimiento del contexto y de las matemáticas en contexto. Yo veo que esa sería una crítica válida a todos estos modelos, pero además veo que tienes el contexto en donde puedes reconocer el valor, ya tú lo has reconocido, pero puedes reivindicar el valor de ese conocimiento. Eso me parece que es un asunto central y que tú lo tienes frente a tus ojos, lo reconoces, pero me parece que, no sé si es que yo lo estoy sobrevalorando, pero que tú podrías darle un valor y un posicionamiento que trascienda los modelos. Sobre todo porque estás en el trabajo, estás en un trabajo doctoral en donde se esperaría que aportes
elementos sustanciales a la discusión sobre el conocimiento del profesor de matemáticas, ¿cierto? En cualquier nivel educativo. Entonces yo veo ahí un potencial enorme. Sobre este punto voy a volver y luego que haga el otro comentario sobre la proporcionalidad. A mí me parece muy interesante la manera como has abordado el asunto de la proporcionalidad. Creo que tienes unos referentes muy, muy importantes, pero me parece que en algún momento dejas de lado todo lo que es la proporcionalidad y te quedas únicamente, tal vez fue por el ejemplo, en los problemas de cuarta proporcional. Y solamente en la proporcionalidad directa. De hecho, cuando contestas la pregunta ¿qué es la...? No, cuando intentas contestar la pregunta ¿qué es la proporcionalidad?, contestas otra pregunta. Y es ¿cuáles son las características de una relación de proporcionalidad directa? Me parece que si piensas un poco la pregunta ¿qué es la proporcionalidad?, te vas a dar cuenta que la respuesta no es ni inmediata ni básica. Probablemente uno pueda contestar cuándo una relación es de proporcionalidad directa y cuándo es inversa, de proporcionalidad inversa, o cuándo es compuesta. Eso, digamos que las definiciones matemáticas nos dan para eso. Pero contestar qué es la proporcionalidad no es para nada trivial. ¿Es un objeto matemático? ¿Cómo se define? ¿Es lo mismo que la linealidad? ¿Es una característica de algunas relaciones? ¿Cuál es la teoría que soporta la proporcionalidad? No son preguntas para nada sencillas. Y por eso creo que estás frente a todo un monstruo, la proporcionalidad, y te quedas con la proporcionalidad directa, y de la proporcionalidad directa solamente coges los problemas de cuarta proporcional. Yo invitaría a que puedas dimensionar el ámbito de la proporcionalidad como un ámbito muy amplio desde el punto de vista matemático y puedas precisar en qué parte vas a trabajar. Pero, conectando con lo anterior, creo que los profesores de matemáticas, que enseñan matemáticas, estos profesores que tienen estas problemáticas de enseñar en multigrado, de tener detrás un currículo expresado en textos y demás, saben muchísimo más de proporcionalidad que solamente de proporcionalidad directa o solamente de problemas de cuarta proporcional. Pero además creo que el ambiente rural te va a proporcionar evidencias que muestran otras facetas de ese conocimiento sobre la proporcionalidad. Me parece que cuando pones el ejemplo, limitas las posibilidades del mismo estudio. Tú misma las estás limitando. Claro, intentando acotar. Pero son los profesores los que te van a decir lo que saben. No tú quien le va a decir qué es lo que ellos saben. Y sobre proporcionalidad en el ambiente rural hay 1000 cosas que no refieren a botones y clips. Y tú misma lo has dicho, pero en el ejemplo pareciera que subestimas esos otros asuntos. Creo que en el lenguaje mismo que usas o que se usa en proporcionalidad, como por ejemplo el doble, el 1,5 que sale y demás, hay mucha más riqueza de lo que los mismos estudios han reportado. Creo que, por ejemplo, la característica y la palabra doble es una manera de referir una razón, no un producto. Una razón, de capturar la razón. Y sobre eso los estudios no han dicho mucho. Pero en el lenguaje usual, en ese conocimiento de lo cotidiano y que se vuelve saber, como tú lo has señalado, o en los términos en que lo has señalado, hay más riqueza. Y por tanto, mi invitación, y paso al tercer comentario, tiene que ver con que el problema tuyo, desde mi perspectiva, no está ubicado en la escuela, está ubicado
en el profesor de la escuela, en el conocimiento del profesor y cómo ese conocimiento se alimenta de las funciones del contexto, de los elementos del contexto, de los elementos propios de la función docente en ese contexto. Y yo pondría el centro ahí, pero eso haría que se cuestionara la misma estrategia que propones. Un taller para enseñarle a los profesores o un taller para aprender de los profesores, para aprender con los profesores, para reconocer lo que ellos saben, no un taller para diseñar situaciones didácticas. Me parece que ahí pierde el rumbo el trabajo. Mi sugerencia es que desarrolles trabajo con los profesores para reconocer lo que ellos saben, su legado académico en términos de esos saberes que han aprendido de estar en ese medio. Que no son los saberes que se enseñan en las universidades o en las normales. Tú lo has dicho. En el caso de mi país, Colombia, esos saberes no hacen parte de lo que nosotros podemos enseñarlos, porque nosotros que formamos profesores tampoco los conocemos. Porque la literatura y la investigación no se ha centrado en eso, y por eso entonces retomo el primer comentario. Tiene su potencial que quizá no estás logrando ver. Tu trabajo es hermosísimo desde mi óptica, pero pierde el rumbo cuando te vas a las situaciones didácticas. Me gustaría conocer tu trabajo al final seguramente, ¿cierto? Y poder ver que tú le puedes decir al mundo el conocimiento que han construido los profesores de matemáticas a través en estas condiciones que has señalado, ¿sí? No se deja atrapar por los modelos casi siempre europeos, ¿cierto? Y nosotros en Latinoamérica podemos reconocer modelos de conocimiento, nuevos modelos que sí se aproximan a la realidad y que sí devienen de la realidad y posicionan al profesor como un constructor de su conocimiento. Eso sería hermosísimo. Me gustaría estar en esa sustentación, en esa defensa de tu trabajo. No me gustaría estar en una defensa de trabajo donde te plegas a las situaciones didácticas, ¿cierto? Y sencillamente produces situaciones didácticas a través de un ejercicio de enseñanza a los profesores. No, veo potencial en ese otro lado. Perdón que haya sido tan entusiasta en mi comentario y tan extenso, pero como lo dije antes, son pasiones que me acompañan desde hace 2 o 3 décadas. Muchas gracias por su comentario. Pues es muy enriquecedor y ya estuve registrando por allí algunas pautas que me dan mucho norte. Bueno, de hecho, nada más quería comentar, en el taller una de las intenciones es que esta construcción de situaciones didácticas sea como el momento en donde se puedan ver estos saberes que los profes tienen. Bueno, en este momento y en la implementación de tales situaciones. Ha sido un trabajo continuo en el diseño del taller de evitar, no tanto evitar por evitar, sino de evitar como posicionarme yo como la que sabe o como la que da las instrucciones a los profesores, por permitir que ellos muestren todas esas voces que hay en sus saberes, ¿no? Entonces, bueno, en este diagrama que les comentaba, ha sido un continuo estar reestructurando y dialogar entre lo que los profesores esperan, porque ellos van a un taller en el que esperan aprender cosas nuevas, aprender algo que les sea útil en su práctica, pero bueno, pues yo también espero que ellos vayan a mostrarme sus saberes para mi trabajo. Entonces, ha sido allí todo un diálogo que bueno, estamos todavía afinando y pues le agradezco mucho por estas observaciones. Agradecemos al doctor Alberto por sus comentarios y hay un comentario en Facebook de Elisa Flores y dice lo siguiente. Muchas gracias, maestra Ana, por compartir su experiencia y su aprendizaje. Considero muy interesante su tema. Ese es el comentario de Elisa Flores. Muchas gracias. Si alguno de los asistentes desea hacer otro comentario,
por favor, de utilizar el icono de levantar la mano o bien abrir el micrófono. Adelante, doctora Gisela. Hola, ¿qué tal? Hola, Ana. Pues muchas gracias por compartirnos tu trabajo. Sé que va empezando, pues tú vas empezando tu proceso formativo en el doctorado. Y yo quería como consultar una pregunta así de duda. ¿Por qué tu elección de la aproximación de saberes docentes? Y lo pregunto porque, bueno, tú sabes que en algunos de los trabajos de mi grupo de trabajo estamos también trabajando con este acercamiento, particularmente el de Ruth Mercado. Y platicando con Ruth Mercado, ella nos contó que esta aproximación hacia los saberes docentes es muy amplia y hay muchos enfoques. Y bueno, pues ya nos compartió en particular el suyo. Nosotros le habíamos leído, y tenemos ahí algunas ideas del por qué nos gusta su planteamiento. Después de escucharla, la verdad es que nos gustó más. Pero sí algo que noto es que a lo mejor algunos de estos modelos de los que hablaste al principio nos podrían dar a lo mejor elementos para construir categorías de estos saberes, ¿no? Porque pues el trabajo de los colegas ha profundizado mucho en estos conocimientos relacionados con lo matemático, que a lo mejor no vamos a encontrar en estos enfoques pues que ha desarrollado el grupo de Ruth Mercado. Entonces quiero un poco como conocer el por qué tú elegiste este planteamiento para ver más o menos cómo estamos interpretando el planteamiento y por qué nos está siendo como atractivo, ¿no? Bueno, fue una decisión como en dos líneas. Una línea técnica de decir, así es como lo han hecho otros, que esa no... Bueno, el único sustento pues es que en la revisión de literatura quienes trabajan con profesores multigrado, yo veía que hablaban más de saberes, de hecho el trabajo de Ruth Mercado es en multigrado, hablaban más de saberes que de conocimientos. Pero entonces allí comenzaba esta pregunta de ¿por qué hablan de saberes? O sea, ¿por qué no hablan de conocimientos? Eso por una parte. Y por otra parte, en mi trabajo de maestría yo había utilizado este modelo de Deborah Boll. Me fue muy útil, encontré muchas cosas, pero yo trabajaba con formadores de profesores, con instituciones que están muy estructuradas y que los formadores se dedicaban a enseñar las matemáticas y su didáctica. Ese era su contenido específico. No tenían que enseñar español, tampoco tenían que dialogar con padres de familia, o sea, no había todas estas actividades que en una escuela primaria se dan y más aún en multigrado. Y entonces, en un ejercicio como de categorizar con el modelo que yo conocía, algunas actividades de los profesores de multigrado, yo decía, bueno, por ejemplo, cuando ponen o cuando los estudiantes llevan a cabo esta instrucción mutua, como de uno asesorar al otro y el profesor determina que va a ser una forma de organizar esa sesión ese día para ese contenido matemático, yo decía, ¿y eso en dónde cabe? ¿Es un saber sobre la enseñanza o es sobre los estudiantes? O sea, aunque quepa en dos áreas, ¿en dónde caería el peso? Entonces, bueno, como en todo este conflicto, comienzo a profundizar más en los saberes y me doy cuenta que los saberes incorporan una perspectiva muy vinculada a la comunidad, muy vinculada también como a estos elementos o a estas decisiones más sobre la práctica y también la forma en la que se van adquiriendo. Cuando yo comencé este trabajo hablaba de apropiación de saberes. Todavía lo tengo por allí, pero el énfasis ha recaído más como en reconocer estos saberes, ¿no? Entonces, al hablar de apropiación de saberes, hay también una connotación que va muy en la línea que propone Ruth Mercado. Bueno, como sintetizando un poco, yo opté por estudiar los saberes docentes, por una parte porque les ha servido a otros, o sea, cuando yo reviso cómo lo hacen, veo que es útil, que el multigrado funciona, y por otro porque en la propia experiencia descubro que los saberes me hablan de cosas que los otros modelos quizá lo harían, pero no con esa claridad o esa facilidad. Y los saberes me permiten ver esas voces, ¿no? Como la misma amplitud que tienen y la misma
como integralidad y forma de articular, me dan pauta para ello. Porque algo que yo sí noté como una diferencia importante era, pero que tiene que ver un poco con la postura, ¿no? De mercado hacia el preguntarse de dónde vienen esos conocimientos, ¿no? Y cómo se construyen esos conocimientos. Entonces, esa preocupación creo que hace la diferencia. Porque finalmente a lo mejor es lo que nos hace entender, ¿no? O sea, por ejemplo, tengo un espacio de trabajo con los profesores y no es solo tratar de decir si tienen o no tienen estos conocimientos, sino tratar de entender qué hace que evoquen los conocimientos que se están presentando, de dónde vienen esos conocimientos y cómo se construyeron esos conocimientos. Pero hacerse esas preguntas son mucho más complejas y digamos como indagar sobre eso es mucho más complejo que solo decir si tienen este conocimiento o no tienen este conocimiento. Y entonces eso para esa investigación pues se requiere de métodos mucho más complejos. Entonces tus preguntas son, ¿no? Bueno, yo creo que tú tuviste que hacerte esas preguntas dado el fenómeno que enfrentaste, pues, ¿no? O sea, esas condiciones no son, digamos, como son bien particulares, ¿no? Entonces sí me parecía que no solo es como que fueran buenos o no los modelos, sino el enfrentar el modelo con el fenómeno que tienes enfrente, ¿no? O sea, no es la herramienta teórica por sí misma, sino para el uso que le vas a dar. Bueno, nosotros no estamos trabajando con multigrado y aún así nos resultó un planteamiento teórico como muy sensible a la forma en la que nos estamos acercando a trabajar con los profesores. Y no es, de verdad no es porque los otros modelos no nos sirvan, nos sirven, creo que nos sirven justo para, pues sí, para estas categorías, para entender cómo se les llama a esos conocimientos, pero no para entender su complejidad. Y eso creo que es lo que nos está ayudando. Pero estamos en ese, digamos, como en ese proceso de utilizar el planteamiento teórico. Ya iremos viendo cómo nos funciona, ¿no? Me llamó mucho la atención como la reflexión que hiciste respecto de esta idea de la interpretación que se pudiera hacer respecto de esto de lo corto bajo, ¿no? Porque yo digo, mi opinión, esa es una opinión muy personal, creo que los lentes con los que estás viendo la parte matemática, pues no te dan para considerar las interpretaciones contextuales, ¿no? O situadas que puedan tener los estudiantes, aunque a lo mejor los profesores sí puedan reconocer eso, ¿no? Pero pues tus lentes teóricos para lo matemático, pues no tienen esas consideraciones. Entonces me parecía como natural que tú no lo vieras, porque pues las estructuras para que veas lo matemático pues no las tienen. O sea, no problematizan los contextos, ¿no? Y los significados que les puedas dar a partir del contexto. Entonces, pues necesitarías otra herramienta teórica para ver eso, ¿no? Para considerar eso. Entonces, no sé qué tanto puedas hacer más complejo tu lente teórico para poner esos elementos. Ahora, puede ser que notes que el profesor sí, ¿no? Por ejemplo, que el profesor vea esos ejemplos y te diga no, porque los estudiantes van a meter otros significados si yo utilizo estas palabras, ¿no? Por ahí me acuerdo de un trabajo que hicimos con profes donde no querían hablar, creo que de congruencia, sino de igualdad en ciertas edades con los niños, porque en esas edades convenía hablar de igualdad, no de congruencia. Pero ellos tenían claro, ¿no? Que era por la edad de los niños. Entonces, claro, son los profesores que al reconocer a su población toman decisiones y no por consideraciones teóricas, sino por experiencia, ¿no? Porque conocen su aula y conocen a sus niños. Pero que tú tomes ahorita en consideración esas variables, pues depende de los lentes teóricos que tengas. Y
digamos, como estos planteamientos teóricos que yo veo que tienes para lo matemático, hasta donde yo recuerde, no toman en consideración estos elementos como situacionales, pues, ¿no? Entonces me hace que va a ser difícil que lo veas, a menos que cambies esos elementos o los hagas más robustos, pues, ¿no? Pero bueno, ese era solo un comentario. Pues yo te voy a seguir la pista porque sí me interesa mucho ver cómo, cómo vamos usando estos referentes de Ruth para el trabajo particularmente matemático, aunque también el trabajo de Ruth, muchos de sus ejemplos son con casos de profes de matemáticas, ¿no? Entonces eso ayuda un poco. Gracias, Ana. Muchas gracias, doctora Gisela. Y sí, o sea, necesariamente yo creo que todo esto de los significados se va a ir incorporando al marco teórico. De hecho, cuando veía este problema del señor alto y el señor bajito, me topé con esta adecuación que yo intento hacer sobre o sea, sobre el cambiar las unidades de medida. Y entonces allí comencé como a decir, bueno, entonces también hay que definir qué es una magnitud. Y entonces, ¿cómo lo van a entender? Bueno, sería imposible definir todo, ¿no? Pero sí hay una serie de nociones que van a estar apareciendo allí y creo que el significado sí se va a modificar o va a ser distinto dependiendo de lo que trabajen los profesores. Aunque también me parece que si bien no es del todo robusto, este marco de Ruth Mercado, o sea, cuando ella habla de saberes docentes, también incorpora como estas construcciones propias del contexto. O sea, puede ser, por ejemplo, que en un contexto tenga más valor hablar de corcholatas o de tapas o de ciertos objetos que en otro contexto. Y creo que lo mismo podría pasar como con el alto y el bajo, ¿no? O sea, a lo mejor ellos utilizan otra forma, de momento no se me ocurre cuál, pero que eso es parte de los saberes que van construyendo los profesores, ¿no? Sí, yo pensaba un poco en la idea de lo matemático propiamente. Y Ruth habla, o sea, cuando habla de saberes, refiere a los saberes de la enseñanza. Entonces, yo pensando un poco en lo matemático que estás viendo más con los ojos de la teoría de situaciones, ¿no? Entonces ahí yo decía, bueno, por el lado de la teoría de situaciones, quizá no tengas para estas consideraciones más socioculturales, contextuales o situadas. La parte de Ruth Mercado sí, ¿no? Pero esos saberes hablan de los saberes relativos a la enseñanza. Por eso decía, a lo mejor con los profes si encuentras que ellos te dicen, es mejor usar esto que esto, porque los estudiantes, o sea, ellos van a tener en cuenta o van a estar como evocando mucho a qué decisiones toma respecto a lo matemático a partir de sus estudiantes. Entonces, pero va a ser en relación a estos, digamos, a esta práctica docente, ¿no? No necesariamente a las condiciones de lo matemático. Entonces, sí, ahí sí hay que como distinguir entre qué cosas vienen de la experiencia docente y es un saber docente y qué cosas son propiamente de reconocer ese significado propio de lo matemático y lo situacional de lo matemático. Pues, ¿no? Ya, por ahí va la idea. Sí, muchas gracias, doctora. A ti, Ana. Le agradecemos su comentario a la doctora Gisela. Si hay alguien más que desea hacer algún comentario o reflexión. Ok, entonces prosigo. Voy a compartir mi pantalla para dar lectura al reconocimiento. ¿Ustedes me dicen si pueden ver ya mi pantalla? Sí, Melissa. Sí, Meli. Sí, Meli. Okay. Muchas gracias. Bueno, agradecemos nuevamente a nuestra invitada, la maestra Ana Arceo Luna, el haber impartido con nosotros los resultados de su línea de investigación y, bueno, los avances en su línea de investigación y la retroalimentación que ha dado a nuestros colegas. Bueno, se le da lectura hacia el reconocimiento. El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional de Departamento de Matemática Educativa
otorga el presente reconocimiento a la maestra en educación, Ana Arceo Luna, por su conferencia Saberes Docentes y la Enseñanza de la Proporcionalidad en Primarias Multigrado, impartida en la edición 147 del Seminario de los Jueves del Área de Educación Superior, Ciudad de México, a los 10 días del mes de junio del 2021. Firmado por la doctora Rosa María Farfán, coordinadores del Seminario de los Jueves, área de Educación Superior, Departamento de Matemática Educativa. También para finalizar la sesión, vamos a compartir con la comunidad algunos avisos de interés. Bueno, el primer aviso es acerca del REME 34 para la inscripción en la participación en su modalidad virtual del 27 de junio al 2 de julio del 2021. Al igual, la Universidad Autónoma de Coahuila convoca a su Seminario Nacional de Tecnología y Computacional en la Enseñanza y el Aprendizaje de las Matemáticas en el 2021, los cuales se llevarán a cabo el día 22 al 25 de septiembre en la modalidad sincrónica y del 22 de septiembre al 2 de octubre en la modalidad asincrónica. Al igual, la comunidad de GeoGebra latinoamericana va a llevar a cabo su mesa redonda de función derivada y racional y sólidos generados por funciones con GeoGebra el día 24 de junio a las 16 horas. Cualquier información, pues pueden ingresar a su página de Facebook. Al igual, si desean difundir algún evento o convocatoria de interés para la comunidad, favor de dirigir la información a la cuenta de correo seminaes@sinvestav.com. Dejo de compartir pantalla. Como ya es tradición, solicito a los asistentes quienes puedan encender su cámara para ya la fotografía del seminario 147. Pido a mis compañeros si me podrían apoyarme con la foto, bueno, mientras van encendiendo. Bueno, ¿listo? Ok. Muy bien, muchas gracias. Bueno, de parte del comité organizador, agradecemos a la comunidad y a nuestra coordinadora, la doctora Rosa María Farfán, por todo el apoyo brindado y los esperamos el 24 de junio del año en curso en la próxima sesión del Seminario de los Jueves. Muchas gracias, maestra Ana Arceo Luna, por su presentación y a todos los asistentes por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias también por todos sus comentarios.